pasado. El golpeteo del martillo resonaba como notas musicales en el aire de la mañana primaveral. Flynn esbozó una mueca mientras trabajaba el trozo de acero al ojo vivo y lo introducía de vez en cuando en el barril de agua. El sudor le empapaba la frente manchada de hollín. Había empezado a trabajar el día anterior a la última hora, tras echar sobre el catre la manta en la que había estado envuelto y beberse una jarra de cerveza, como remedio para su debilitada salud, ¿se entiende? Calentó varios trozos de hielo a los que dio forma de bala a base de martillazos. Las balas las aplastó en láminas y las introdujo en la forja hasta que se convirtieron en acero. Después colocó las láminas de manera que formaran una plancha y calentó repentinamente la plancha y la enfrió en agua para endurecer el metal. Ahora, satisfecho al fin con la uniformidad y el fino grosor de la pieza de acero, la sacó de la forja con un par de tenazas y la sumergió de nuevo en agua. El vapor se alzó en el aire como el aliento de un mítico dragón hasta que, por último, el metal se enfrió. Flint lo colocó sobre un banco de trabajo y lo examinó con ojo crítico. Todavía era algo burdo e imperfecto, poco más que una tira plana de acero, a decir verdad. Pero muy pronto se convertiría en algo muy diferente, una magnífica espada. Los ojos azul acerrados de Flint centellearon, pues en verdad podía ver el alma terminada, suave y brillante, bajo la superficie ennegrecida de la lámina de acero. El enano se limpió el sudor y el hollín de la frente y bebió un cazo de agua del barril colocado en un rincón del taller. Tomó asiento en un banco bajo la madera y cerró los párpados un momento. Hacía 2 días que había llegado a Colinos y ya tenía la impresión de que nunca había salido de la ciudad para pasar el invierno en Solace. ¿Cuánto tiempo hacía que había puesto los pies por primera vez en el reino elfo? Probablemente 20 años, pensó, mientras abría los ojos y echaba una ojeada por la ventana. Afuera, las hojas nuevas de los álamos titilaban alternando los tonos verde esmeralda y plata bajo la luz del sol. Se sentía a gusto en Colinos y, a despecho de las miradas poco amistosas que a veces le destinaban Senot, Litanas, Ultel y Tiresian, miradas por otra parte que jamás se traducían en comentarios debido a la consideración que le mostraba haberlo dado. El enano tenía la impresión de que el lugar al que pertenecía era la capital elfa, más que en ningún otro sitio de Krynn. No por primera vez se preguntó qué pensarían ahora de él sus familiares de Casa Colina, la pequeña población enana. Una campanilla replicó en el calmado aire del taller y Flynn alzó la vista hacia la puerta, que empezaba a abrirse. Se apresuró a poner un paño encima de la lámina de acero que estaba sobre el banco de trabajo. No quería que se echara a perder la sorpresa. «¿Flint? ¡Flint! ¡Sigues vivo!», dijo Tanis con una sonrisa. Creí que tendría que hacer todos los preparativos para un funeral. El enano cogió el pañuelo, se sonó y asumió una actitud débil y enfermiza. Como diría mi madre, no cuentes las ganancias antes de vender el cantador de leche. Un fugaz desconcierto cruzó por la faz de Semir. Los dichos de la madre de Flynn solían suscitar esta reacción en él. Se encogió de hombros. ¿Estás de humor para iniciar otra aventura, Flynn?, preguntó. Pensé que tal vez podríamos reanudar la búsqueda del traidor. Ah, la vanidad de la juventud, pensó Flint, y sus labios se torcieron con una mueca burlona. Todavía no te ha entrado en tu dura mollera, ¿verdad, muchacho?, rezongó el enano. Tengo trabajo que hacer.
No dispongo de todo el día para andar por ahí paseando y luciendo el tipo, como hacen algunos. Ni rompió mientras se miraba a sí mismo. Vestía las mismas ropas que había llamado la atención a Laurana la tarde anterior en el gran mercado. Camisa azul, chaleco de cuero y polainas de lana. Oh, vamos, Flynn, tómate un día libre, pidió con un alegre destello en los ojos color avellana. ¿Un día libre, eh? El enano le sopló con desdén, a la vez que asumía una actitud de mártir. Ese es un término que no he empleado en toda mi vida. Sus palabras causaron una nueva explosión de risas en el semielfo. Flint lo miró con el entrecejo fruncido. Vosotros, los jóvenes, no tenéis la menor idea de lo que significa respeto a vuestros mayores, ¿verdad? Protestó. Los jóvenes. Las palabras resonaron en su mente, y de nuevo le vino de repente la misma idea que lo había saltado varias veces desde su regreso de Solace. Tanis, distaba mucho de ser el muchachito que conoció por la primera vez que llegó a la ciudad elfa. Incluso después de aquel primer invierno de separación, a Flynn lo había sorprendido los cambios operados en él, y su apariencia mucho más, en fin, mucho más humana, sobre todo si se lo comparaba con los otros elfos, y en especial con los más jóvenes, que parecían no haber cambiado apenas. El propio Flynn no había cambiado casi desde el día que entró por primera vez en la Torre del Sol, salvo quizás unas cuantas canas. Bueno, tal vez algo más que unas cuantas, que habían aparecido en su barba y en la oscura y rizosa mata de pelo que todavía se ataba en la nuca con una tira de cuero. Aparte de algunas arrugas de su rostro, se habían hecho más profundas y del aumento del contorno de su cintura, cosa que Flint negaba con obstinación. Seguía siendo el mismo enano de mediana edad. Sus ojos de color gris acerado conservaban su brillo habitual y su carácter gruñón permanecía invariable. Pero Tanis era otra historia. Durante los últimos años había crecido y era muy alto, no tanto como el orador, pero sí lo suficiente para obligar al enano a doblar el cuello hacia atrás para hablar con él, cara a cara. En la actualidad, las diferencias entre el semielfo y los elfos puros se habían hecho más evidentes. Era más fuerte que la mayoría y su torso estaba más desarrollado. Si bien comparado con un humano, se lo consideraría esbelto. Su rostro también denotaba los cambios. Los rasgos carecían de la característica suavidad de las facciones elfas y más parecían estar tallados en granitos que pulidos en alabastro. Tenía la mandíbula cuadrada, la nariz recta y firme, y los pómulos angulosos. Y, desde luego, sus ojos no eran tan rasgados como los de los otros elfos. Allá, en Solace, pensó Flynn, a Tanis se lo consideraría un joven atractivo, pero aquí, en fin. La mayoría de los habitantes de la ciudad parecían haberse acostumbrado a su presencia y apenas lo miraban, o al menos las miradas habían dado paso a comentarios que nunca se hacían en voz lo bastante alta para que Tanis o Flynn se encarara con el charlatán de turno. Aún así, había sido duro para el semielfo. Los humanos maduraban mucho más deprisa que los elfos o los enanos, y por ello, a los ojos de sus convecinos, Tanis parecía haber cambiado de la noche a la mañana. ¿Acaso no tienen nada que hacer?, preguntó Flynn, que puso buen cuidado de situarse en todo momento entre semielfo y el banco de trabajo. ¿Cómo qué?, preguntó a su vez Tanis. Daba la impresión de que se olía que el enano se traía algo entre manos. ¿Cómo hacer lo que quiera que pensabas hacer cuando llegaste al taller?
replicó con un gruñido el enano. Estoy demasiado enfermo para hacerte compañía hoy. Muchacho, necesito descansar. Miró por el rabillo del ojo a Tanis para ver si el joven se tragaba la mentira. El semielfo sacudió la cabeza. Así que Flint tenía uno de esos días, pensó para sus adentros. De acuerdo, Flint. Iba a sugerirte que me acompañaras a correr alguna aventura. El enano abrió los ojos como platos y un súbito estornudo sacudió su cuerpo de chocho. Pero supongo que podemos dejarlo para otro día, concluyó semielfo mientras se rascaba la mandíbula con un gesto abstraído. Más vale que te pases otra vez la navaja de afeitar, o te dejes crecer la barba, aconsejó Flint. Haz una de las dos cosas si no quieres parecer un salteador de caminos. Sorprendido, Tanis se pasó la mano por la mejilla y notó el roce de una barba crecida, un regalo de su padre humano, o una maldición, según quisiera enfocarlo, pensó Tanis. El vello facial había empezado a crecerle hace un año, poco más o menos, y Tanis todavía no se había acostumbrado a él. Tendría que utilizar de nuevo la navaja que le había regalado Flint. Para empezar, no entiendo por qué tienes que afeitarte una estupenda barba, agregó el enano. Tanis movió la cabeza con actitud ausente. ¿Dejará crecer? No podía hacer algo así. El enano también lo comprendió y dio por terminado el asunto. Bueno, Flint, te dejo para que le zonjes a gusto, anunció el joven. La verdad es que vine para traerte un mensaje. Se va a hacer público algún anuncio en la corte mañana y el orador me ha pedido que te invite. ¿Un anuncio? Repitió Flint, frunciendo las pobladas cejas. ¿Sobre qué? Tanis se encogió de hombros otra vez. No, Tanis se encogió otra vez de hombros. No tengo ni idea. El orador ha estado encerrado casi todo un día en su despacho con Lord Senot y Tiresian. Imagino que los sabrás al mismo tiempo que yo. Con una sonrisa, el semielfo salió del taller. La campanilla le picó de nuevo. Flint aguardó un rato hasta estar seguro de que Tanis no regresaba de improviso. Y entonces destapó la espada y se frotó las manos. Así. Sería una espada estupenda. Pronto, la rítmica cadencia de su martillo se escuchaba otra vez en el cálido aire primaveral. El destino quiso que aquel día el taller de Flint recibiera unas cuantas visitas más. El ruido de las pisadas de Tanis sobre los mosaicos de la calle apenas se había apagado cuando la campanilla le picó otra vez. Flint echó de nuevo el trapo por encima de la espada y se colocó de manera que la tapaba con el cuerpo. Pero no es de ese mismo. Era una mujer anciana, vieja incluso para la longeva vida de un elfo. Pero a Flint le pareció atisbar un leve rastro de sangre humana en ella. Era baja y enjuta, y vestía de un modo poco corriente en una elfa. A los elfos les gustaban las telas vaporosas, pero la anciana llevaba un corpiño de un tejido verde poco tupido y una falda de lana que casi arrastraba por el suelo y que le acortaba aún más la estatura. De hecho, su cabeza estaba casi a la misma altura que la del enano. Una experiencia que nunca había tenido Flynn al estar frente a un elfo adulto. Los ojos que lo contemplaban desde un rostro riguroso, sin embargo, no eran rasgados y tenían un color de avellana. Otro dato que apuntaba a una ascendencia humana. Flynn, que sí podía asegurar que el mestizaje de su sangre procedía de siglos antes del cataclismo. La anchura de su rostro a la altura de los ojos, combinada con el afinado de la barbilla, otorgaba a la anciana la apariencia de un gato. A diferencia de otros elfos, llevaba el cabello trenzado y recogido en un moño bajo, dejando de ese modo a la vista las orejas puntiagudas que evidenciaban su herencia elfa. Sus dedos eran tan esbeltos y largos que parecían desproporcionados con el resto del cuerpo. Como Tanis,
Calzaba mocasines, que llevaban adornos de cuentas de color púrpura. A juego con la falda. Se cubría con una capa ligera en la que se mezclaban los colores lila y verde pálido. Aferrado a sus faldas, iba un mocoso que apenas sabía andar y que contemplaba a la anciana con una expresión que adoraba la adoración. El chiquitín, que debía haberse echado a andar hacía muy poco a juzgar por la fuerza con que se agarraba la falda de lana, sonrió al enano con una boca rebozada de leche. ¡Flink! Dijo el pequeño, y se atrevió a soltar una de las manos el tiempo suficiente para señalar al enano mientras sonreía la anciana. ¡Flink! ¿Flink? Repitió el nombrado, mientras se agachaba para contemplar al pequeño cara a cara. Flint arqueó las cejas en un gesto interrogante. No puedo. No recuerdo haberte visto en la sala del cielo. Oh, sí, ahora me acuerdo. El pasado otoño. Todavía no caminabas. Estabas con tu hermano mayor. ¿Te di? ¿Qué fue lo que te di? El chiquillo metió la mano en un bolsillo de su amplio mono y sacó una esquila de cuarzo rosa, un pedazo pringoso de kitpat y una figurilla de madera que representaba un petirojo. El niño dejó sus 3 tesoros sobre la palma de la mano del enano y sonrió de nuevo. Flint examinó los 3 objetos, asintió con gravedad y le devolvió el trozo de cuarzo y el pedazo de pan. Después se incorporó y miró a la mujer elfa, con el pájaro de madera todavía sobre la palma de su mano. ¿Lo hiciste tú? Preguntó la anciana con voz firme que parecía pertenecer a una elfa. Va de siglos más joven. Alargó el índice y tocó la figurilla. El petirojo era más gordo por abajo que por arriba, y la base estaba redondeada de manera que al empujarlo se mecía hacia un lado y se volvía a poner derecho. Flint había fabricado un sencillo juguete con 2 piezas de madera, adosando cerca de la base un pedazo de trozo de hielo entre las 2 piezas para evitar de ese modo que el pájaro se cayera. Flint lo empujó varias veces, encantado como siempre con el balanceo, hasta que cayó en la cuenta de que la mujer esperaba una respuesta y el pequeño que le devolviera el juguete. ¿Eres Flint Fireforge? ¿Eres Flint Fireforge?, dijo la anciana. No era una pregunta. Flint se limitó a sentir con la cabeza. Quisiera comprarte algunos juguetes, declaró con brusquedad. Bueno, eso va a ser difícil, respondió el enano. ¿Por qué? El enano se dio media vuelta y se sentó sobre la mesa de doble. Posó una mano sobre la rodilla y su mirada fue más allá de la elfa, hacia la tapa de madera que cerraba el nicho de la pared. Para empezar, no vendo juguetes, los regalo. En segundo lugar, tengo la costumbre de no vender nada a desconocidos. Los afilados rasgos de la anciana adoptaron un gesto ofendido y se giró con tal rapidez que el pequeño estuvo en un triste irse al suelo de bruces. Bien, supongo que no hay más que hablar, maestro Fireforge, replicó mientras llegaba a la puerta. Flint aspiró hondo y después habló en el momento en que la anciana agarraba el picaporte. Claro que, si te tomas la molestia de presentarte, entonces ya no serías una extraña, dijo con voz queda mientras se miraban las uñas de la mano izquierda y utilizaba una astilla de hierro
para limpiar el hollín de la forja que tenía incrustado en ellas. La mujer se detuvo, de espaldas a Flint. Pareció meditar sus palabras. Luego se volvió de improviso. Ailea, dijo, tía Ailea, para los que me conocen bien. En el lenguaje elfo, vieja delante de un nombre significa tía. Flint inclinó la cabeza. Yo soy Flint Fireforge. Ya sé que empezó a decir la anciana. Luego suspiró y aguardó en silencio. Y continuó Flint, como si no lo hubiera interrumpido. Aunque no venda juguetes a desconocidos, tal vez me siente inclinado a regalar algunos a un amigo. La mujer volvió a suspirar. Pero ahora una leve sonrisa asomó a sus finos labios. Parecía un gato abasinio al que se lo premia con un bocador largo tiempo codiciado. Sin embargo, cuando habló, su voz no había perdido el tono, irritado. Me habían dicho que tenías esta peculiar forma de ser, maestro Fireforge, comentó. Flint cruzó la estancia y abrió la tapa del nicho donde guardaba el montón de juguetes que había traído consigo desde Solace. Después de pasarse todo el invierno tallando a gatos perdidos. Algunos no habían aguantado indemnes las alforjas mientras pies ligeros huía a la espantada del Taylor, pero la mayoría estaba en buenas condiciones. Repasó el contenido del hueco de la pared. Eligió un silbato de tamaño lo bastante grande para que el pequeñín no se atragantara y se lo ofreció al niño, que al punto lanzaba un pitido tan estridente que hizo a Flynn arrepentirse de no haber cogido alguna otra cosa. El enano siguió devolviéndote los juguetes sacando uno de acá y otro de allá, hasta que los bolsillos de su túnica de cuero se llenaron con más de una docena de tallas. Unos minutos más tarde, el niño estaba sentado sobre el catre de Flint y se divertía colocando en filas los animales de madera sobre el halcón donde el enano guardaba la hoja, tarea que interrumpía de vez en cuando para lanzar otro pitido con el silbato. Flint llenó una olla con agua y la puso sobre la lumbre de la forja para que hirviera. En tanto que tía Ailea echaba en una tetera una tentadora mezcla de cáscaras secas de naranja, canela, lama y té negro. Hizo un alto para olisquear el mejunje. Maravilloso, musitó y dio un suspiro. Me recuerda a una infusión que hacía mi familia cuando era pequeña. ¿Dónde te criaste? Preguntó Flynn sin pensarlo. El té con especias que traía consigo desde Solace cada viaje era más una especialidad humana que elfa. En Caelgot, respondió la anciana. Al ver que el enano arqueaba una ceja, prosiguió. Mi padre fue desterrado por los Qualinesti. ¿Por qué motivo? Inquirió Flint antes de poder evitarlo. Los elfos casi nunca eran condenados a destierro. El crimen tenía que ser considerado muy grave para merecer el peor castigo contemplado por la ley elfa. Encabezaba un movimiento partidario de abrir las puertas de Quarinestia a los extranjeros, explicó la anciana. Lo deportaron y, naturalmente, la familia lo acompañó al exilio. Por fin nos instalamos en Caelgot, donde vivían parientes lejanos, humanos, supuso Flynn. De ahí venían los lazos sanguíneos. Me instruí como partera con un grupo de clérigos y cuando me hice mayor regresé aquí, a Qualinos. ¿Por qué? El agua cocía y Flynn apartó la olla del fuego para no quemarse agarró el asa con un calcetín de lana, prácticamente limpio, pensó, pues
que se lo había puesto solo un día, y vertió el agua en la tetera de Bala. Una expresión de tristeza pasó por el fugaz rostro de tía Ailea, pero desapareció tan deprisa que Flynn dudó haberla visto. Todos los amigos que tenía eran humanos, y cuando Don Mice mayor, todos habían muerto de viejos. Tengo algunas nociones de magia, sortilegios rudimentarios para aliviar los dolores del parto, o infusiones para diversión de los niños, y cosas por el estilo. Pero no podía hacer nada para impedir el envejecimiento y la muerte de mis amigos de la infancia. Flynn se preguntó si entre aquellos amigos muertos largo tiempo atrás había dejado algún hombre en especial, un amante humano, cuyo fallecimiento fue la causa de la tristeza contenida. En los ojos de la elfa, sentada a la mesa y moviendo con gesto ausente, la mujer ocultó la mirada de la anciana. Mis padres habían muerto, continuó, y había muy pocos elfos en Calgot. Me sentía sola y en consecuencia decidí regresar. Una loma naranja y canela emergió de la tetera. Sobre el catre de Flint, el pequeño se había quedado dormido, tumbado boca arriba, con una vaca de madera en una mano y una abeja en la otra. Descubrí que encajaba mejor aquí que en Calgot, dijo tía Ailea con voz más animada. Alzó la vista y debió atisbar una expresión compasiva en la mirada de Flynn, pues se encrespó y sus rasgos enmarcados por el cabello plateado adoptaron una expresión dura. No me compadezcas, maestro Fideforge. Elegí el camino que recorro. El enano miró alrededor como si buscara algo que decir. ¿Estás segura de que no te apetecería una cerveza? Ofreció por último. Ailea le dedicó una mirada severa. Cuido niños, fue la escueta respuesta. Bebieron el té en silencio durante un rato. Después, Flint pensó que, al fin y al cabo, era ya casi la hora de comer. Así pues, sacó un poco de kitpa y cortó una loncha de queso, y tía Ailea cogió platos de la alacena. Flint había estado en Calgot en uno de sus viajes, así que la conversación giró en torno a esa ciudad. Al parecer, la anciana se había marchado de aquella población antes incluso de que Flint hubiera nacido. Después, el enano hizo una demostración práctica de cómo había construido el tempié de madera y le regaló uno parecido a la anciana. Tía Ailea le habló de algunos de los niños a los que había ayudado a nacer durante los últimos siglos. Asistí a la madre del orador cuando nació él, y también en los partos de sus dos hermanos, declaró con orgullo. Explicó que se había jubilado como partera, pero que seguía cuidando bebés. Por primera vez mostró cierta animación. Adoro a los niños. Por eso vine a buscar juguetes. En definitiva, fue un modo agradable de pasar un día de primavera. Por fin, acabaron con el último pedazo de queso y pan. Tía Ailea lavó los platos y los guardó, en tanto que Flynn anudó el trabajo con la espada de Tanis. Después de haber cambiado al pequeño durmiente de la cama de Flint, demasiado cercana a la lumbre de la forja, o a otro rincón, sobre el regazo de la anciana. El golpeteo del martillo, aunque al principio despertó al niño, lo ayudó después a hundirse en un sueño más profundo. Tía Ailea guardaba silencio y acunaba de vez en cuando al pequeño mientras se tomaba otra taza de té y observaba el progreso que realizaba el enano en su trabajo. Transcurrió una hora y al levantarle la cabeza se encontró con que la anciana se había quedado amodorrada, con la mejilla apoyada en la cabeza del niño. El enano sonrió y continuó trabajando. La campanilla de la puerta del taller le picó de nuevo y Flint alzó la vista sobresaltado.
dispuesto a plantarse en el umbral de una cadena y echar a Tanis de casa. La espada empezaba a tomar forma. Con su hoja pulida y templada a golpes de martillo y la guarda un imaginativo diseño de acero curvado y brillante. Flint dejó escapar un suspiro de alivio al ver que la figura encapuchada que entraba en el taller. Espero no ser inoportuno, ¿verdad, maestro Forge? Preguntó Midal con una sonrisa burlona bailándole en los labios. Su voz, por lo general ronca, se redujo a un rasposo siseo. Tras lanzar una penetrante mirada, saludó con un leve cabeceo a tía Ilea, que se despertaba poco a poco. Sobre su regazo, el pequeñín se movió y abrió los ojos azules. No, adelante, mirad, lo invitó Flint. Por un momento creí que eras otra persona. Se apartó del resplandeciente círculo de la forja y se limpió el sudor de la frente y el rostro con un pañuelo. ¿Quién? ¿Tantalás? Aventuró el mago, cuya sonrisa se ensanchó. La anciana se incorporó en su asiento y susurró algo al oído del niño, que se deslizó al suelo y corrió a recoger los animalitos de madera esparcidos sobre la colcha. El mago prosiguió. De hecho, vine aquí buscando a Tanis. Al no verlo en el patio practicando el tiro con arco, supuse que lo encontraría en tu taller. Pero si hay alguna razón por la que quieras eludirlo, Flint esbozó una mueca y se frotó las manos. Es un regalo, explicó, señalando la espada medio terminal que se enfriaba junto a la forja. Midal se aproximó para examinarla más de cerca. El resplandor rojizo de los carbones encendidos se reflejó en su cabello claro y en la ola de cuero negro que remataba su túnica roja. Alargó una mano enguantada y rozó el cálido metal con un gesto suave, casi reverente. Será un regalo maravilloso, dijo volviéndose a mirar al enano. Su mente parecía estar en otro lugar. Es preciosa. Bah, ni siquiera está terminada todavía, rezongó Flint. Si bien su pecho se hinchó de orgullo. Cogió un trozo de tela alargado y lo echó sobre el alma. Tía Ilea se acercó a la puerta, preparándose para partir. El invierno pasado le hice también varias flechas allá en Solarce, añadió Flint. Pensé que era una buena idea hacerle un gran regalo. Musitó Midal. De repente, sacudió la cabeza, como si volviera a la realidad tras dejar que su mente bajara lejos. Lo siento, maestro Fireforge. Me temo que apenas dormí anoche. El orador planea hacer un anuncio importante mañana por la tarde. Si bien de qué se trata, parece que solo él y los senos lo saben. Los preparativos nos han tenido a todos muy ocupados. Incluso un mago de poca monta tiene tareas que cumplir. Y también las tiene Tanis, si es que lo encuentro. Tras anunciar que buscaría a semielfo en el gran mercado, Midal se despidió de Flint y de Ilea, y se detuvo un momento en la puerta para dar unas palmaditas al niño en la cabeza. El pequeño le tiró un golpe con un caballito de madera. Midal eludió el ataque infantil con una ágil finta y salió por la puerta. Un mago de poca monta, musitó tía Ilea, con el entrecejo fruncido. La anciana parecía sumida en hondas reflexiones. A pesar de que Midal ya se alejaba por el callejón, Aligrea siguió indecisa frente al umbral. En 2 ocasiones pareció a punto de decir algo, pero se contuvo en el último momento. Entre tanto, el niño no se afanaba en arrancar las hojas bajas del rosal trepador y tirarlas al suelo. Te confesaré algo, maestro Fireforge, admitió por último la anciana con su voz juvenil.
También yo vine con la esperanza de contar aquí a Tantalas. Yo, en fin, ya no se me recibe en palacio de tan buena gana como antes. Por ello, confiaba en dar con él en tu taller. ¿Sí? Preguntó Flynn, sin apartar la vista de la figura envuelta en la túnica roja, cada vez más lejanas. ¿Por qué querías verlo? Conocía a su madre. Rehusó de decir una palabra más sobre el asunto y se marchó de inmediato. Capítulo número 12. La espada. Linos dormía en medio de un profundo silencio. La noche adoptaba la ciudad como un oscuro manto. Aunque estaba más cerca de amanecer que de medianoche, un resplandor naranja todavía titilaba tras las ventanas del pequeño taller de Flynn. En el interior, el enano se dejó caer con cansancio en una silla y contempló la obra que tenía ante él. La espada estaba terminada. Al resplandor de la forja su brillo era perfecto, satinado. La luz resaltaba los aguzados filos y perfilaba las muecas de las lunas de poder enanas que Flynn había cincelado en la parte plana de la hoja. La guarda estaba conformada por suaves curvas y gráciles arcos de acero, de trazo tan fluido que parecía como si creciera en torno a la empuñadura, como si los zarcillos de una enredadera. Incluso Flynn, siempre orgulloso de sus creaciones, notaba que esta espada tenía algo especial. Ahora solo le cabía esperar que a Tani le gustara. Le gustaba complacer al semielfo. Quizá algún día tuviera la oportunidad de ser su afición en Solace. Y así el muchacho constataría que los elfos no eran los únicos seres de Kryn. Aquello le gustaría a Tanis más que la espada, pensó el enano. Flynn suspiró y se puso en pie. Amontonó los carbones que quedaban bajo la ceniza y apagó de un soplo la vela de sebo que lucía en la penumbra del cuarto. Bajo la plateada luz de la luna, se dirigió al estrecho cráter, se quitó las botas y se hundió en el sueño profundo de agotamiento. Muy pronto, los ronquidos del enano retumbaban en el aire con un ritmo tan cadencioso como el golpeteo del martillo que había sonado a lo largo del día. Eran las horas más oscuras de la noche. La puerta del taller se abrió poco a poco, con suavidad, de manera que la campanilla no hizo ruido alguno. Una figura atravesó el umbral y cerró tras de sí con cuidado. Hizo un alto, con la cabeza ladeada, y luego, satisfecha al parecer de lo que escuchaba, avanzó cautelosa hacia el banco de trabajo. La espada emitió un débil brillo bajo la fría luz del solinal que penetraba a través de las ventanas. La figura oscura, envuelta en una capa, alzó una mano enguantada y pasó un dedo a lo largo de la hoja, como si comprobara su filo. Acto seguido extendió ambas manos sobre el alma. El murmullo de unas palabras flotó en el aire, pronunciadas en la lengua de unas gentes convertidas en polvo desde épocas remotas, y cuyo nombre había quedado olvidado en la noche de los tiempos. Eran muy pocos los que ahora hablaban esa lengua, salvo los hechiceros, pues era el lenguaje de la magia. El murmullo finalizó, y las últimas sílabas quedaron flotando en el aire como motas de polvo. La espada empezó a brillar, no debido a la luz de la luna, sino con un fulgor propio que brotaba de su interior. Era un resplandor carmesí que se intensificó de manera paulativa hasta que el acero emitió un furioso destello del color del fuego. De pronto, una sombra pareció separarse de la oscuridad reinante más allá del círculo de luz y se deslizó hacia la espada,
como traída por la mano del desconocido. La sombra desafió el resplandor carmesí y lo atravesó hasta que, de repente, fluyó una corriente de agua y se introdujo en la espada como si hubiera sido absorbida por el acero. El alma sufrió una pequeña sacudida y entonces el resplandor se apagó. La puerta del taller se metió con la suave brisa nocturna. Los ronquidos prosiguieron ininterrumpidos. El desconocido se había marchado.